Hey, ¿qué tal chicos? Soy Kevin Brand y en el video de hoy voy a explicarles cómo creé mi drop de Vamos. Este track salió en Review Radar, que es su label de Review Recordings, y fue estrenado por Harwell en su show de radio, Harwell On Air. Recibí muchas preguntas en mi Instagram respecto a cómo había elaborado este drop. Y bueno, he decidido hacer un video en específico explicando el layering, mi kick, mi mixdown, drums, así que vamos a ello. Y bueno, aquí tengo el proyecto, lo dividí en capas para poder explicarlo de una mejor forma. No suelo ser tan ordenado, así que esta vez lo voy a explicar en 7 pasos, que sería layering, kick, stabs, shows, short fills, vocal y al final drums. El layering es una de las cosas que más me preguntaron, lo entiendo totalmente porque es una de las partes más interesantes del track, así que bueno, vamos a explicarlo. El sonido principal es una bubuzuela de Sample Pack de Kashmir, que sonaría así. Lo único que hice fue seleccionar el tiempo donde quería que arrancara el sonido, que arrancara el sample. Si yo lo pongo más adelante vamos a tener otro sonido. Lo mismo pasa con la velocidad. Si nosotros movemos la velocidad vamos a tener un sonido lógicamente más rápido o más lento o incluso de reversa. Y bueno, eso fue lo que hice una vez que tenía seleccionada el área y la velocidad a la que quería mi sample. Y bueno, después de jugar un rato con el sample, tenemos la MIDI aquí, que esto ya es cuestión de divertirse nada más, pura imaginación. Lo mandé a la mixer, aquí está mi mixer y como podemos ver aquí está todo el procesamiento que le di. Así sonaría sin efectos y con efectos. Mucho mejor, muchísimo. Bueno, vamos a empezar efecto por efecto para tratar de explicarles un poco lo que hice. Primero tenemos OTT, que es un compresor. Lo que estoy haciendo es comprimir un poco el sonido y bajar los graves porque realmente no necesito graves. Como estamos hablando de layering, no necesitas realmente tener graves en tu layering, en tu layer, ya que es tu sonido principal y vas a hacer ruido en tu mezcla, vas a tener frecuencias que choquen con tu kick, que choquen con tus bajos, entonces realmente no necesitas graves. Después tenemos un ecualizador, que lo que estoy haciendo aquí es cortar frecuencias bajas, darle más brillo a las frecuencias altas y también por aquí un piquito a los medios para tratar de hacer el sonido un poco más eléctrico, ya que estamos trabajando una bubuzuela que es prácticamente un sonido natural y lo que estaba tratando de hacer era tener un sonido más eléctrico. Luego tenemos Dimension Expander. ¿Qué hace el Dimension Expander? Pues básicamente agarra el sonido y le da más volumen en tu mezcla estéreo. Estamos agregando información a la mezcla estéreo. Esto agrega mucha diferencia y personalmente es uno de mis plugins favoritos, que además es gratuito y, o sea, hace milagros esta cosa. Si lo desactivamos suena así, si lo activamos suena así. Y esto está haciendo que nuestro sonido llene más la mezcla, suene más pro, ya suena más full, más completo. Después Camel Crusher, lo que hice con Camel Crusher fue darle un poquito de distorsión, nada más para tratar de hacer ese sonido más crunch. Después de eso, de nuevo, un ecualizador. Yo personalmente suelo trabajar mucho así. Después de cada efecto agrego un ecualizador y corto frecuencias bajas, ya que todos los efectos que agregues van a estar afectando todo el sonido y lógicamente te van a agregar ruido. Por eso es que corto siempre después de cada efecto agrego un EQ. Luego tenemos reverb. No es la gran cosa, solo me aseguro de que mi low cut esté arriba para que no tengamos ruido en las frecuencias bajas una vez más. De verdad, tienen que cuidar mucho eso. Si quieren tener una buena mezcla tienen que cuidar demasiado este punto. Y por último, de nuevo, cortando frecuencias bajas. Y al final, nuestro Kickstart Sidechain. Y bueno, creo que es todo. Lo tenemos busteado a este canal, que lo único que está haciendo es una automatización para el filtro. Para los redobles.
vamos con el siguiente punto, que sería el kick. Aquí ya se empieza a poner más interesante. Aquí sí tengo demasiadas capas. Y bueno, este es un track que va a 114 y además es un dancehall o un batón. En el género urbano siempre creo que una de las cosas más importantes tiene que ser el bajo, y por eso hay tantas capas aquí. Tenemos primero nuestro main kick. Que si vamos al mixer, lo único que hicimos fue cortar frecuencias altas, porque si nos damos cuenta, este kick ni siquiera tiene información aquí, así que podemos cortar incluso hasta acá. Después de eso tengo mi top kick, solo para reforzar la patada. Aquí, caso contrario, no necesitamos frecuencias tan bajas, porque esta es solo nuestra patada. Entonces por eso estoy cortando desde aquí. Y ok, este tip es muy bueno, que lo aprendí de Steven Vegas. Este track está en re, así que lo que hice aquí fue resaltar la frecuencia de la pegada en re. ¿Cómo hacemos eso? Clic derecho, ok. Aquí tenemos las notas la, si, do, re. En este caso, como era algo en los graves, 587, y lo único que hacemos es subir en ese punto. Si el track estuviera en fa, hacemos lo mismo, mi, ya, seleccionamos el rango donde queremos encontrar ese mi y automáticamente mueve el parámetro. Esto yo lo hago en todos los tracks, así es como resalto el punch de mi kick. Después tenemos sub shot, que es básicamente como si fuera un kick pero solo de sub bass. Si estamos hablando de EDM, esto regularmente no lo vas a hacer porque te va a ensuciar demasiada la patada, pero en este caso es un track más latino y quería una patada más grave, por eso agregamos este sub shot, que lo único que hicimos fue cortar frecuencias. No necesitamos frecuencias acá, por eso las cortamos. Después tenemos stomp kick, creo que no se escucha, lo voy a subir de volumen para que se escuche. Y bueno, el stop kick, ¿qué está haciendo? Básicamente estoy tratando de darle naturalidad al kick para que no suene tan eléctrico. Quería establecer ese concepto entre lo eléctrico y lo orgánico porque es un track latino. Entonces por eso es que he agregado esto. Pero importante, he puesto sidechain para que no me ensucie la patada, porque si no, nuestra patada no se va a sentir en la mezcla. Nuestro kick no se va a sentir en la mezcla. Por eso he agregado sidechain y además hemos cortado de nuevo todos los bajos para solo dejar este efecto y dejarlo también a bajo volumen. Suena muy sutil, pero al momento de que lo agregas con todo, le da ese toque más orgánico. Y en la última capa tenemos un kick de trap y lo he procesado de la siguiente manera. Un ecualizador de nuevo. En nuestras otras capas del kick ya tenemos nuestro sub bass, así que aquí realmente no necesitamos sub bass. Es por eso que he cortado desde aquí, desde los 100 más o menos. Y lo mismo con las frecuencias altas. Una mixdown limpia es básicamente darle a cada sonido el espacio que tiene que tener. No darle de más ni darle de menos. Lo que aquí queríamos era agregar en los medios para que nuestro kick sonara más full y nuestra mezcla también. Entonces no tengo por qué agregar altos si realmente no los necesito, y esto no nos aporta nada bueno en los altos, por eso los cortamos. Tenemos un automation pitch. Lo hice para darle como más bouncy, ese efecto más bouncy al kick. Así sonaría sin el automation. Y con automation. Y después, último paso, tenemos sub bass, que es un 3 times oscillator, si no me equivoco. ¿Sí? Lo utilizo demasiado para el sub bass. Agregué un OTT, un compresor. Agregamos Camel Crusher. Le puse un poquito de distort para hacer como más fat este bajo. Y cortamos frecuencias otra vez. Esto nada más nos está dando sub bass. Y bueno, así es como trabajé las capas del kick. Sonaría así. Después tenemos los stabs, nada realmente especial. Ok, este sample creo que lo grabé, si no me equivoco eran unas trompetas o algo así. Sí,
Sí, lo grabé para ahorrar CPU. Bueno, en este proyecto ya solo está el drop, pero en el proyecto original estaba todo y mi CPU se muere ahí. Lo que hice fue grabar el sonido principal y después ponerlo en reversa para obtener ese efecto de reverse y luego el impacto. Ahora tenemos los shouts, nada realmente especial, puro sample. Como este track es algo latino, casi todo lo latino lleva shouts, no sé, le da como más un efecto más pachangoso al track. El primer shout es este, ecualizador, y cortamos todas las frecuencias que no necesiten. Siempre agreguen un ecualizador y corten todas las frecuencias que ese sonido no necesita, que no les está aportando nada a su mezcla. Ese es el truco para tener una buena mixa. Otro shout del sample pack de Kashmir. En este caso tenemos reverb. No corté frecuencias, pero es algo que normalmente haría y no sé por qué no lo hice. Ok, aquí agregué sidechain. Y si se dan cuenta no lo tengo completo, más o menos en 40%. Porque este sonido le quitaba algo de protagonismo al kick. Entonces no queremos eso, queremos que la pegada suene más rica, más potente. Y por eso agregué un poquito de sidechain, para que no nos quite tanta patada en el kick. Luego tenemos Dog Sound, el sonido de un perro. Luego tenemos un Soundshot. Lo único que está haciendo es rellenar un poquito en las frecuencias altas y también con un kickstart para que no nos quite patada, no le estorbe el kick. Todos juntos sonarían así. Y bueno, ese fue el proceso que hice con los shouts. Tener shouts en una idea latina siempre te va a mejorar el track. Después tengo mis short fills. Aquí realmente no hay nada interesante más que efectos de vinil scratch y esta percusión. Esto no tiene reverb, no corté frecuencias. Normalmente también lo haría, siempre hay que cortar frecuencias. Y bueno, nada realmente especial, así que vamos al siguiente punto. Otro vocal show de nuevo y esta frase de ritmo del sample pack de Kashmir. Que tiene otra vez un poquito de sidechain para no quitarle pegada al kick. De hecho, si estuviéramos hablando de un track EDM, de algo más como Bass House o Big Room, el sidechain lo tendría al 100%, no lo tendría aquí. Porque en esos tracks el kick es muy importante y no puedes tener nada encimándole al kick porque eso le va a quitar punch y no queremos eso. Ahora tenemos los drums como último paso y aquí lo único que hicimos fue rellenar. Lo único que quería era rellenar el track con sonidos muy latinos. Tenemos loops de mumba, percusiones latinas. Solo agregamos un poquito de ecualizador, algunos sonidos y paneo para que nuestro espectro de audio fuera más amplio. Tenemos un loop de mumba que sin efectos, bueno, no tiene la gran cosa, pero sin efectos sonaría algo así. Tenía kick y yo realmente no quería el kick porque yo ya tenía mi kick, así que lo que hicimos fue agregar sidechain y cortar todos los bajos. Así conseguí que me rellenara la idea sin estorbarme el kick. Después tenemos otro loop. Este loop es mío, pero no recuerdo de dónde lo saqué. No recuerdo de qué track es. Cortamos frecuencias bajas otra vez y sidechain para no estorbar al kick. Después, en la segunda parte del drop tenemos más percusiones para rellenar. La segunda parte del drop tiene que tener más energía y más relleno también de ser posible. Relleno no es igual a energía, pero en este caso sí. Y después tenemos este loop que, si no me equivoco, es de mi sample pack que pronto estará disponible. Y lo que hicimos, lo mismo, de nuevo, cortar todas las frecuencias que no necesitamos, las frecuencias en donde este sonido no nos aporta nada. Por eso cortamos frecuencias igual aquí, para no quitarle protagonismo a los leads. Una buena mezcla se basa en eso. Yo lo llamo ley de complementación. No sé si esto tenga un nombre, a decir verdad, porque lo aprendí autodidacta. Pero cada sonido le aporta algo a tu mezcla. Si tú aquí tienes tus layers, no puedes encimarle un sonido que lo único que va a hacer es estorbarle en la mezcla y solo lo va a ensuciar. Por eso bajamos frecuencias altas, porque esto nos agregaba demasiado. Y aquí está sonando nuestro layer, no podemos tapar ese layer. Después tenemos estos toms
low toms, que si los escuchamos aquí aparentemente no le suman nada al track, pero sí lo están haciendo. Y concluimos con unos shakers, los cuales tienen sidechain y ecualizador. Y bueno chicos, ese es el proceso de este track. Como pueden ver, no es nada realmente muy complicado, solo es cuestión de saber el concepto que quieres tener en el track. Recuerden que la música es arte, sea el género que sea, así que es muy importante que tú sepas lo que quieres transmitir. En este caso yo quería hacer algo latino, que tuviera esa mezcla entre lo orgánico y lo eléctrico, por eso tomé una bubuzuela, por eso saqué el drop de ahí, y lo único que hice fue procesarlo para darle ese toque más eléctrico. Lo mismo con los sonidos, utilicé kicks, punch kick directo para EDM, y también usamos un stomp kick, que es un kick de batería real, que con una buena técnica de EQ puedes juntar los sonidos orgánicos y los que no. Lo más importante siempre es saber el concepto del track, el concepto que tienes, para que lo puedas plasmar. Si no tienes ningún rumbo cuando vas a empezar a hacer un track, difícilmente vas a plasmar algo interesante. Cualquier sello, sobre todo los top label, por decirlo así, Review Recordings, Spinning, Musical Freedom, todos firman tracks que no son pistas normales, tienen un concepto detrás de ello. Y la clave para firmar un track es esa, que tú sepas desde el momento cero que vas a empezar a producir, sepas qué concepto tienes, sepas qué quieres marcar, y así mismo es como vas a encontrar los sonidos, las vocales, incluso tu mixdown va a ir tomando forma una vez que sabes el concepto. Así que chicos, ya saben, nunca subestimen el concepto, nunca lo pasen por alto, es importante fondo y forma, las dos cosas. Y pues espero que este video les sea de gran ayuda. Sé que no es el proyecto más laborioso ni más complicado, pero me preguntaron demasiado, sobre todo por el layering, así que espero que les ayude. No olviden suscribirse al canal y dejar aquí abajo en los comentarios si es que quieren que revisemos algún otro proyecto de mis tracks. Tengo más tracks en Revealed, más tracks en otras disqueras, soporteados por Hardwell, Nicky Romero, Bingo Players, Blaster Jazz, Ahmed Oskan, Moti y muchos más. Cualquiera de esos proyectos lo podemos traer aquí al canal, así que si les gustaría que trajera otro track aquí, déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal si no están suscritos y no olviden seguirme en Instagram también, ya que por ahí subo mucho contenido. Hagan mucha música y mándenmela a este correo para que les pueda dar feedback, y nos vemos en el próximo video. Chao. Ok chicos, se me acaba de ocurrir una excelente idea, y es que creo que tener este proyecto les puede ayudar a muchos de ustedes. Así que si quieres el proyecto, lo único que tienes que hacer es ir a mi cuenta de Instagram, seguirme, mandarme DM, y yo personalmente voy a enviar el FLP a las primeras 10 personas. Lo más seguro es que lo hagamos en videos futuros, no sé si sample packs o proyectos, así que si quieres ser el primero en ver los próximos videos, también activa las notificaciones. Chao.